gusto poder compartir con la quinta cátedra la experiencia que nosotros tenemos con los pacientes en la ganancia y en la pérdida de peso. Y bueno, tener en cuenta que lo que es el metabolismo, el balance del metabolismo, es como si nos imagináramos esta balanza en donde lo ideal es que haya un equilibrio que permita el mantenimiento del peso a lo largo del tiempo con la finalidad de mantener un peso saludable, ¿sí? Cuando este equilibrio por algún motivo se altera, se produce lo que es la malnutrición. Y la malnutrición puede implicar, por un lado, que esta balanza se incline hacia el adelgazamiento y hacia la desnutrición, porque esto clásicamente lo que va a dar es que prevalezca la pérdida de peso sobre la ganancia. ¿Prendés la luz? O bien, perdón, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, o bien puede ser que, por el contrario, esta balanza se incline hacia la ganancia de peso y entonces aparece otro trastorno de la malnutrición como es el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que el requerimiento energético de un individuo va a estar dado por lo que es el gasto energético total, que involucra una serie de parámetros, ¿no es cierto? Por un lado, el gasto energético basal, por el otro lado, el efecto termogénico que tienen los alimentos, que es lo que va a estar determinando su acción dinámica específica, y por el otro lado, el gasto por actividad física que tenga ese individuo. O sea que entre estos tres componentes van a estar determinando cuál es el gasto energético total, ¿sí? El gasto metabólico basal es el requerimiento de energía del paciente en una situación de reposo, en una situación de reposo y bajo situación de ayuno, con 12 a 18 horas de ayunos. Y lo que va a asegurar este gasto metabólico basal es que haya un adecuado funcionamiento y mantenimiento de los distintos tejidos, órganos y sistemas, ¿sí? Y después tenemos el gasto energético de reposo, que es un poquito más alto que el gasto metabólico basal. El gasto metabólico basal contribuye en un 60 a 70% a este gasto energético total. Y el gasto energético de reposo es lo mismo que el basal, pero tiene en cuenta al individuo bajo situación de ingesta de alimentos, ¿sí? Entonces, o sea, fuera del ayuno. Y esto es entre un 10 a un 20% mayor que el basal. Y por el otro lado tenemos el efecto termogénico de los alimentos, es decir, que para poder utilizar todos los nutrientes que aportan los alimentos, poder llevar a cabo la digestión, la absorción, el transporte, se requiere de energía. Y esto es aproximadamente un 10% de ese gasto energético total. Y después tener en cuenta al componente que más modifica esta fórmula, que es el gasto por actividad física que tenga este individuo y que puede llegar a ser entre un 15 a un 30% de ese gasto energético total, ¿sí? Bueno, hay algunas fórmulas que se utilizan para estimar cuál es la ingesta de energía. Esta ecuación de Harris-Benedict, que ustedes la ven acá, en realidad nosotros para la atención cotidiana, clínica de todos los días no la utilizamos, se utiliza más para los pacientes que están hospitalizados, en donde es una fórmula que se ajusta según sean varones o mujeres y tiene en cuenta el peso en kilos, la talla en centímetros y la edad en años, ¿sí? Y al resultado de esta fórmula hay que multiplicarlo por un factor de corrección según el nivel de actividad física que tenga este individuo, que puede ser desde 1,3 hasta 2,4, según sean actividades muy ligeras o actividades más intensas, ¿sí? Después hay otro método complementario que es la calorimetría indirecta, en donde cuando uno utiliza esos alimentos se produce consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono, y en eso se basa este método.
y lo que utilizamos a diario en la práctica de todos los días, que es el método práctico, ¿sí? ¿En qué consiste este método práctico? Bueno, en calcular cuál es el peso, o sea, multiplicar el peso teórico del paciente por un factor de actividad física según la actividad física que realiza, ¿sí? Entonces, supongamos este peso teórico lo vamos a obtener de estas tablas, donde ya está tabulado según sexos, acá tenemos las mujeres, acá tenemos los varones, y según la altura que tenga el paciente y la contextura física, que ya vamos a ver a través de una formulita cómo la podemos calcular. Entonces, esta estructura, esta contextura física puede ser pequeña, mediana o grande. Entonces, suponiendo que tengamos una paciente de sexo femenino que tenga una contextura media y cuya altura sea de 1,60 m, acá tenemos la talla, ¿sí? 1,60, acá tenemos la contextura media, su peso teórico debería estar entre los 50 y los 56 kilos, ¿sí? Si por el otro lado vamos a tener en cuenta la actividad física que realiza esta paciente, acá tienen ejemplificado el factor por el cual hay que multiplicar ese peso teórico según el tipo de actividad que realiza. Entonces supongamos que es un docente que está en actividad moderada, de pie, bajo techo, en un ambiente templado, como sería esta situación, y entonces ese factor de corrección lo tenemos que llevar mínimo a 40. Multiplicamos el peso teórico por este factor y eso nos va a dar el total de calorías que deberíamos indicar, ¿sí? Cuando hacemos la valoración del estado de nutrición de un individuo, tenemos en cuenta el modelo bicompartimental. ¿Qué significa esto? Que en la composición corporal básicamente hay dos componentes, ¿sí? Por un lado está la masa grasa, que no es exclusivamente el tejido adiposo, pero que está constituido, que lo constituye en su máxima expresión, y por el otro lado la masa magra, que es todo aquello que no es tejido adiposo, o sea, no es solamente músculo, sino que también involucra vísceras, huesos, etcétera, ¿sí? Y entonces, sumando estos dos componentes, que serían la masa magra más la masa grasa, nos va a dar el peso total del individuo, ¿sí? Tener en cuenta que el porcentaje de masa grasa en las mujeres a los 18 años es de 20%, ¿sí? Y en los varones es de alrededor del 15%. Este porcentaje se va a ir incrementando a lo largo de la vida, aproximadamente un 1% cada 10 años, llegando a un máximo del 25% en las mujeres y de un 20% en los varones, ¿sí? Y hay algunas técnicas que nosotros podemos, o métodos que podemos utilizar para calcular este porcentaje de masa grasa, ¿sí? Y uno de ellos es la sumatoria de los 4 pliegues, donde se utiliza este aparatito que ven acá, que es el plicómetro, que lo que hace, como muestra acá en el esquema, es medir el espesor de los pliegues. Son 4 los pliegues que vamos a medir. Uno es que es el ilíaco, otros van a ser el bicipital, el tricipital y el subescapular, ¿sí? Y entonces, acá también hay, como les decía anteriormente, hay índices que nosotros vamos a tener en cuenta cuando evaluamos la antropometría del paciente, ¿sí? Uno de ellos es la contextura, que se obtiene de esta fórmula, que es la talla sobre la circunferencia de la muñeca. Entonces, según el valor que nos dé, acá tienen la tablita, y según sea varón o mujer, va a tener una contextura pequeña, mediana o grande, ¿sí? Bueno, después otro de los índices que vamos a tener en cuenta es el índice de masa corporal, que lo vamos a utilizar mucho para hacer el diagnóstico con respecto a si el paciente tiene un peso normal, si tiene sobrepeso, si es obeso, o los distintos grados de obesidad, ¿sí?
el índice de masa corporal, entonces es igual al peso sobre la talla al cuadrado. Con la casilla de... Y el valor normal es superior, o sea, tiene que ser con un valor mínimo de 18,5, ¿sí? Entonces, por debajo de ese valor hablamos de adelgazamiento, como ven acá, cuando está por debajo de 17 a 18,9 es un adelgazamiento leve. Si está por debajo de 15 es un desnutrido muy severo, entre 15 y 15,9 es un desnutrido severo, y entre 16 y 17,9 moderado, ¿sí? O sea que el valor normal sería entre 18,5 y 24,9, ¿sí? Por encima de 20, o sea, de estos valores, o sea, por encima de 25 y hasta 29,9 gramos de obesidad, entre 30 y 34,9 es una obesidad grado 1, entre 35 y 39,9 es una obesidad grado 2, y 40 o más es una obesidad grado 3 u obesidad mórbida, ¿sí? Y también hay otro parámetro antropométrico que lo usamos cotidianamente, que es la medición del perímetro de cintura, ¿sí? Y ya después, ahora en un ratito, vamos a ver más específicamente de qué se trata. Bueno, como les decía anteriormente, tenemos la masa grasa, que la podemos calcular a través de la sumatoria de los 4 pliegues, ¿sí? Entonces, sumando esos 4 pliegues, también hay tablas, como la podemos ver acá, para varones y para mujeres. Esta es la de varones, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos un paciente de 30 años, un paciente de 30 años, que sería esta columna, en donde hacemos la sumatoria de 4 pliegues y tiene un pliegue de 34, una sumatoria de pliegues de 34 milímetros, lo que le va a dar entonces que el porcentaje de masa grasa va a ser de 17,47%, ¿sí? Bien. Y lo mismo para mujeres, o sea, es la misma tabla para mujeres, teniendo en cuenta entonces la sumatoria de 4 pliegues, ¿sí? La edad en años, supongamos que tenemos una paciente de 18 años, que sería esta columna, ¿sí? Una paciente de 18 años, mujer, ¿sí? En donde tiene una sumatoria de 4 pliegues, tiene un porcentaje de masa grasa de 20,15%, ¿sí? O sea que estaría dentro de los valores normales. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Perfecto. Entonces es muy importante cuando nosotros hacemos la semiología y evaluamos al paciente desde el punto de vista de su valoración nutricional, tener en cuenta todos estos parámetros antropométricos, ¿sí? Y ahora entonces vamos a ir a hablar un poquito de lo que sería cada una de estas alteraciones, es decir, qué es lo que le pasa al paciente cuando esa balanza se inclina hacia la pérdida de peso, que lo lleva al adelgazamiento y a la desnutrición en sus distintas formas, definir qué es lo que entendemos por desnutrición, ¿sí? La desnutrición es un conjunto de alteraciones clínicas que tienen un origen común en un balance energético y o proteico negativos. O sea, la balanza se inclina hacia la pérdida de peso. Pero este balance energético tiene la característica de que va más allá del agotamiento de las propias reservas del individuo. Y entonces utiliza esos elementos estructurales para mantener la vida. Entonces es importante tener en cuenta qué implica este concepto de reserva. Reservas son todos aquellos principios nutritivos que integran la composición corporal y que en caso de necesidad, ¿sí?, el organismo puede disponerlos, puede recurrir a ellos para cubrir sus necesidades energéticas o de reposición,
pero que no altera la estructura ni la función, ¿sí? Ese es el concepto de una reserva. Entonces, cuando el proceso de pérdida de peso y avanza más allá de esas reservas que fisiológicamente tiene el individuo y las consume y las agota, entonces hablamos de un cuadro de desnutrición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podríamos tener un paciente que, por ejemplo, está en una situación de ayunas, ¿sí? O de disminución de la ingesta por varios días, donde el balance energético a lo largo del día por ahí va a ser negativo, va a ser negativo porque va a tener más pérdida, o sea, va a tener más pérdida de energía de la que consume. Y sin embargo, ese paciente no se va a desnutrir. ¿Por qué? Porque va a empezar a consumir sus reservas. Cuando ese proceso se va prolongando en el tiempo y se va cronificando, llega un momento en donde no hay más reservas para poder consumir y entonces ahí sobreviene la desnutrición, ¿sí? Bueno, tener en cuenta que según la etiología, la desnutrición puede ser primaria o secundaria, mixta u hospitalaria, ¿sí? ¿Cuál sería la desnutrición primaria? A ver qué les parece. ¿Cuál sería un ejemplo de desnutrición primaria? ¿Qué se les ocurre? Marasmo o kwashiorkor. Embarazo o kwashiorkor. Bueno, el embarazo no es una situación de desnutrición, ¿no es cierto? No, marasmo decía. Ah, perdón, marasmo. Bueno, en realidad lo que vos decís son formas clínicas de desnutrición, son las formas en las que se puede presentar la desnutrición, pero en realidad lo que hace referencia, si es primaria, secundaria, mixta o hospitalaria, es a cuál sería la causa de esa desnutrición. Entonces decimos que la desnutrición primaria es aquella que se produce cuando no hay disponibilidad de alimentos. Entonces es la desnutrición que está asociada a la pobreza o la indigencia, ¿sí? En la desnutrición secundaria hay disponibilidad de alimentos, es decir, que no es un problema social, sino que lo que se produce es una alteración en lo que puede ser la alimentación, el metabolismo o la excreción, es decir, se altera alguno de los tiempos de la alimentación, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, un paciente con un marasmo o con un kwashiorkor, bueno, porque se encuentra en una situación de extrema pobreza o de grandes catástrofes donde no hay disponibilidad de alimentos, o bien esa sería una desnutrición primaria o una desnutrición secundaria cuando por ejemplo, en una paciente, pensemos en una paciente con anorexia nerviosa, ¿sí? Una paciente anoréxica, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de desnutrición sería en ese caso? Secundaria. Secundaria, muy bien. ¿Y qué es lo que estaría alterado ahí? ¿Estaría alterado el metabolismo, la excreción, la alimentación? ¿Qué es lo que se altera en esos casos? La alimentación, ¿no es cierto? La ingesta de alimentos, porque la paciente tiene conservada su metabolismo, su excreción, y lo que se altera es la ingestión, ¿sí? Después tenemos las desnutriciones mixtas, en donde ahí puede haber pacientes que, por ejemplo, tengan un kwashiorkor, porque disminuye su ingesta proteica, pero después también hay una disminución de todos los otros nutrientes y genera una desnutrición mixta, y la desnutrición hospitalaria, que es la que se ve en caso de pacientes que tengan internaciones prolongadas, con muchos días expuestos a situación de ayuno por diversos estudios, y entonces también se puede producir este tipo de desnutrición, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos bien, ¿entendieron esta diferencia entonces? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de desnutrición es la gravedad, ¿sí? Y para ello se pueden utilizar varios parámetros, pero los que se tienen en cuenta
es el índice de masa corporal. Entonces, decimos que es leve, lo que les comentaba anteriormente, cuando está por debajo de 18,5, el índice de masa corporal. Es moderada cuando está entre 16 y 16,9, es grave cuando está por debajo de 16 y extrema cuando está por debajo de 15, ¿sí? Y acá sí entonces están las formas clínicas, las formas clínicas de la desnutrición, como recién bien decían ustedes. El marasmo y el kwashiorkor son las formas, digamos, clínicas en que se presenta, ¿sí? El marasmo es una desnutrición crónica, ¿no? Es un proceso que se lleva a cabo a lo largo del tiempo, en donde el organismo genera un proceso de adaptación a esa desnutrición crónica, ¿sí? En la desnutrición aguda o el kwashiorkor produce por la injuria, en pacientes, por ejemplo, con patologías agudas, como pueden ser una pancreatitis aguda grave, o pacientes con cirugías mayores, o pacientes grandes quemados, cualquier situación, que una sepsis, que predisponga al paciente a una situación de injuria, lo puede llevar a tener un proceso de desnutrición aguda, donde ya no existe esta capacidad de adaptación crónica que tiene el marasmo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica más importante en el marasmo? Hay un aporte insuficiente de calorías, disminuye el aporte de las calorías aportadas, pero a expensas de todos los nutrientes, ¿sí? Entonces, vamos a ver que ya el organismo pone en juego entonces estos mecanismos adaptativos para mantener las estructuras vitales, ¿sí? Y en estos casos de desnutridos crónicos, el laboratorio va a tener valores normales, porque pues, justamente se da este proceso de adaptación y solamente va a aparecer la hipoalbuminemia ya en estadios finales, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esta respuesta adaptativa que tiene el organismo frente a la inanición crónica simple, como sería en el caso de un paciente marasmático, ¿sí? Bueno, hay menor gasto energético, entonces al haber menor gasto energético se conserva más la energía, ¿sí? Hay una modificación en la degradación y en la síntesis de proteínas, ¿sí? Que va a llevar a que haya, como son pacientes generalmente que consumen muy baja cantidad de todos los nutrientes y de hidratos también, generalmente hay una disminución de la producción de insulina, ¿sí? Entonces va a haber una mayor proteólisis a nivel muscular, va a haber una mayor síntesis de proteínas a nivel hepático, y es por eso que no va a haber alteraciones, como les decía anteriormente, en el valor de las proteínas plasmáticas, en la albúmina, por ejemplo, hasta estadios más avanzados, ¿sí? Hay cambios hormonales, aumentan las hormonas contrarreguladoras, entonces habría una resistencia periférica. Hay cambios hematológicos donde puede haber disminución de la hemoglobina, pero eso no necesariamente se correlaciona con disminución de la ferremia, ¿sí? Esta disminución de la hemoglobina generalmente se da a la disminución de consumo de oxígeno que hay por el hipometabolismo que tienen estos pacientes, ¿sí? También hay cambios a nivel de la función cardiovascular y renal, generalmente son pacientes que tienen bradicardia sinusal, hipotensión arterial. A nivel renal hay disminución del flujo plasmático renal y puede haber una disminución del filtrado glomerular. Hay cambios a nivel del sistema inmunitario también, ¿sí? Se puede ver que hay una disminución de las células T, por eso es que son pacientes que son más propensos a tener infecciones, ¿sí?
hay cambios a nivel de la función gastrointestinal, de la función productora de ácidos biliares, y cambios a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso periférico. Esto puede verse a través de alteración a nivel de la mielinización de los nervios periféricos, por ejemplo, ¿sí? Bien. Y después la otra forma clínica de desnutrición que ustedes mencionaban, que es el kwashiorkor, en donde, ¿qué es lo que sucede acá? Hay una disminución del aporte de proteínas, básicamente. Entonces, por ahí está conservado el aporte calórico total, pero disminuye el aporte de proteínas. Entonces, al disminuir el aporte de proteínas y mantenerse el aporte calórico total, lo que sucede es que muchas veces aumenta la ingesta de los hidratos de carbono. Eso hace que aumente la producción de insulina, y esto lo que va a hacer es, va a tener la insulina a nivel periférico, va a producir menos proteólisis, y por lo tanto va a haber menos aporte de aminoácidos para síntesis de otras proteínas, como es la albúmina, por ejemplo. Por eso estos pacientes tienen hipoalbuminemia, tienen disminución de la presión osmótica y la característica de los edemas, como pueden ver acá, ¿sí? Edemas a nivel de miembros inferiores, a nivel abdominal, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí, bien la diferencia, ¿no? Bien. Bueno, entonces, como les decía anteriormente, esto puede llevar a que haya esteatosis hepática y aumento en la producción de insulina, ¿sí? Y después tenemos el que se desnutre en forma mixta, o sea, el paciente que tiene una desnutrición proteica, pero que puede avanzar, digamos, el cuadro con la disminución de la ingesta de todos los nutrientes, y entonces en ese caso se le suma un marasmo, ¿sí? O sea que en la historia natural de la desnutrición podemos decir que es un balance energético negativo, ¿no es cierto? Como vimos al principio de la clase, que puede darse bajo una forma de inanición simple o de inanición con injuria. La inanición simple es el desnutrido crónico, donde va a ir al adelgazamiento y a los distintos cuadros de desnutrición, que en forma adaptativa tiene un mecanismo de adaptación y que constituye el marasmo, ¿sí? Cuando esa inanición se da porque, disminuye el aporte de proteínas, o porque es el caso de un paciente injuriado, que sería el caso de una desnutrición aguda. Acá en este caso sí, entonces, como vimos anteriormente, disminuye la producción de albúmina, eso lleva a la aparición de edemas, y que con el tiempo va a llevar a una forma clínica de la desnutrición más del tipo del kwashiorkor, ¿sí? Y esto es lo que le pasa entonces al individuo que está lesionado en forma aguda, al injuriado, al estresado, donde se produce una fase de reflujo, que es como en el caso de shock hipovolémico, es una fase hipometabólica, y después se produce una fase de flujo, que es una fase hipermetabólica, que tiene una respuesta aguda, que es hipercatabólica. Entonces aumentan las hormonas de contrarregulación, los glucocorticoides, glucagón, catecolaminas, que tienen por finalidad mantener a la respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Y por lo tanto, para mantener ese tejido inflamatorio requieren de glucosa. Y después hay una respuesta compensadora, que es cuando ya el paciente, digamos, comienza a recuperarse y empieza a salir de su situación de injuria. Entonces esa respuesta hormonal contrarreguladora comienza a disminuir, disminuye ese estado hipermetabólico a expensas de lo catabólico, y comienza a cobrar relevancia el aspecto anabólico, que es lo que va a estar asociado a la recuperación, ¿sí? Bueno, como decíamos anteriormente, hay dos, digamos,
parámetros a través de los cuales podemos realizar esta valoración nutricional, ¿sí? Lo podemos hacer bajo un parámetro antropométrico o lo podemos hacer bajo un parámetro bioquímico, ¿sí? Entonces, supongan que nosotros tenemos un paciente marasmático, un desnutrido crónico, como vamos a ver ahora que puede ser el caso de una anorexia. ¿Qué parámetro ustedes consideran que va a ser más útil para evaluar su deterioro nutricional? ¿Van a ser los parámetros bioquímicos o los parámetros antropométricos? ¿Qué les parece? Antropométricos. Antropométricos. Porque si nosotros hacemos un laboratorio, lo más probable es que este paciente, bajo su estado de adaptación crónico, tenga todos parámetros que van a estar dentro de lo normal. Y sin embargo, puede ser un paciente que esté con una desnutrición grave. Entonces, en estos casos, tener en cuenta los parámetros antropométricos, ¿sí? Y en el caso de un paciente con kwashiorkor, los parámetros antropométricos no nos van a servir porque nos va a dar un peso que no es el real, porque tiene gran cantidad de edemas, puede tener ascitis. Entonces, en esos casos, sí vamos a utilizar los parámetros bioquímicos, ¿sí? Bueno, lo que utilizamos cotidianamente son la medición del peso, el índice de masa corporal, los pliegues, como vimos anteriormente, para los cuales utilizamos el plicómetro, también la circunferencia muscular del brazo, que se correlaciona con la masa magra, ¿sí? Y utilizamos un centímetro común inextensible para medir el perímetro de cintura, ¿sí? Bien, ¿cuándo decimos que es desnutrición grave? Cuando los valores del peso caen por debajo del 70% del peso ideal. Cuando el índice de masa corporal es inferior a 16, o cuando la medición de los pliegues que miden la masa grasa, de la circunferencia muscular del brazo, que nos sirve para valorar la masa magra muscular, caen por debajo del percentilo 5. ¿Sí? Hay pliegues grasos como el subescapulario y el tricipital que están percentilados, y cuando caen por debajo del percentilo 5, entonces hablamos de una desnutrición grave, ¿sí? Bueno, y dentro de los criterios bioquímicos también hay valores que se pueden utilizar, ¿sí? Para evaluar si el paciente tiene una desnutrición leve, moderada o severa, ¿sí? Dentro de ellos está el valor de la albúmina, el valor de la transferrina, los linfocitos totales, ¿sí? Y el nitrógeno ureico urinario, que cuando está muy aumentado significa que hay un gran proceso de catabolismo, y cuando es superior a 15 gramos en orina de 24 horas, se trata de un paciente que tiene una desnutrición grave, ¿sí? Bien. Bueno, entonces sería las características físicas de un paciente con una desnutrición crónica, marasmática, en donde vemos que hay una disminución de la masa muscular que se puede ver a simple vista, que es muy notoria y generalizada, y generalmente son pacientes que tienen, en el caso de las mujeres, alteración del ciclo menstrual, entonces entran en amenorrea, ¿sí? Tienen trastornos a nivel del sueño, hipotensión arterial y crisis de ortostatismo, bradicardia, hipotermia, acrocianosis y mayor sensibilidad al frío, hirsutismo, fragilidad de las faneras en general, caída del cabello, la piel es seca y con edemas, tienen una franca disminución de la masa muscular, como veíamos anteriormente, pueden también muchas veces manifestar malestar gastrointestinal, que pueden expresarlo bajo síntomas como epigastralgia, constipación, diarreas, ¿sí? El abdomen excavado, como veíamos antes, uñas quebradizas, gingivitis, Esas serían las características físicas. Tienen una gran hiperactividad motora,
puede haber protrusión y resalto del óseo. Son frecuentes, como veíamos anteriormente, por compromiso del sistema inmunitario, infecciones recurrentes, tuberculosis, neumonía, ¿sí? Bueno, después puede haber anemia también, hipoglucemia, retención de líquidos, en el caso de las formas más agudas, ¿sí? Bueno, entonces acá vemos el caso típico, la anorexia nerviosa, que sería un caso de un paciente desnutrido en forma crónica o marasmática, ¿sí? Y bueno, para poder, digamos, definir a la anorexia nerviosa, antiguamente se utilizaban los criterios diagnósticos de este manual de enfermedades mentales o DSM-4, en donde se hablaba de un rechazo a mantener un peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal considerado según las tablas por la edad y la talla, ¿sí? Es decir, que le daba una pérdida de peso que originaba un peso inferior al 85% del esperable. Después con los nuevos criterios del DSM-5, este concepto, digamos, fue modificado. A ver si tengo, sí, acá tengo los criterios del DSM-5. Bueno, esos criterios fueron modificados, ya vamos a ver. Otro de los criterios que tiene que tener la paciente anoréxica es miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, ¿sí? Alteración en la percepción del peso o de la silueta corporal, de la propia imagen corporal, y el DSM-4 hablaba también como criterio diagnóstico de presencia de amenorrea de por lo menos 3 ciclos consecutivos en las mujeres pospuberales, ¿sí? Pero resulta que estos criterios fueron modificados por el DSM-5, en donde ya no habla, digamos, de un rechazo a mantener un peso mínimo normal, sino que habla directamente de un peso bajo, de bajo peso, como un peso que sea inferior al peso mínimo considerado normal para la edad, la talla y el sexo, ¿sí? Sin centrarse específicamente en un porcentaje específico de pérdida de peso. Persiste el criterio de miedo intenso a ganar de peso o a convertirse en obeso, persiste la alteración de la imagen corporal y otra modificación importante es que se excluye a la amenorrea como criterio diagnóstico, porque no consideraba a los varones, que también se ven varones con anorexia nerviosa, y no consideraba a las mujeres posmenopáusicas. Entonces, por eso es que estos criterios fueron modificados, ¿sí? Es importante cuando, bueno, especificar qué tipo de anorexia nerviosa es. Están las formas restrictivas o están las formas compulsivo-purgativas. Las formas restrictivas son aquellas en donde hay una, como indica su palabra, una restricción muy importante de la cantidad de alimentos que ingiere la paciente a lo largo del día. Y no hay, digamos, descontroles subjetivos con respecto a la ingesta de alimentos y la paciente no realiza prácticas compensatorias inapropiadas para perder peso, como puede ser, por ejemplo, la provocación del vómito, el uso de diuréticos o laxantes, sino que recurre a lo que es el ayuno o la actividad física excesiva, ¿sí? Y después estaría el tipo purgativo, compulsivo purgativo, que son aquellas pacientes que luego de tener una ingesta, que siempre es una ingesta, es un descontrol subjetivo. Muchas veces las pacientes por ahí anoréxicas relatan que tienen ingestas de grandes cantidades de alimento, y cuando nosotros le hacemos un registro alimentario o una anamnesis y evaluamos la cantidad de lo que han consumido, vemos que realmente son cantidades muy pequeñas. O sea que el descontrol que estas pacientes tienen es un descontrol subjetivo, ¿sí? Y a pesar de eso, recurren entonces a otras conductas compensatorias inapropiadas con la finalidad de perder peso,
como pueden ser la provocación del vómito o empleo de diuréticos o laxantes, ¿sí? Bueno, continuamos. Entonces, conforme a estos criterios, podemos decir que la anorexia nerviosa es un trastorno que se caracteriza por rechazar en forma persistente los alimentos, un temor irracional ante la posibilidad de aumentar de peso o convertirse en obesas, y una alteración de la imagen corporal que las va a conducir a una desnutrición progresiva, ¿sí? Siempre es importante cuando hacemos la anamnesis de estas pacientes preguntarles cuál es el peso mínimo que han tenido con la altura actual, cuál es el peso máximo y cuál sería el peso deseado. Porque muchas veces por ahí le preguntamos cómo se ven a sí mismas, si se ven que están delgadas, si se ven que están con sobrepeso o con obesidad, y muchas veces reconocen que se ven delgadas. Pero sin embargo, cuando nosotros preguntamos, hacemos esta pregunta del peso deseado, por ahí una paciente que tiene un cuadro de anorexia manifiesta que se ve delgada, pero sin embargo, cuando le preguntamos el peso deseado, puede ser que tenga una talla de 1,70, como ha pasado con una paciente, y que ella manifestaba que su peso deseado eran 45 kilos, con lo cual le daba un peso muy por debajo del mínimo que le correspondía para esa altura, ¿sí? Entonces, es una pregunta importante que se le puede hacer y que sirve para orientarnos, ¿sí? Bueno, como le decía anteriormente, estos dos tipos de anorexia, la restrictiva y la de tipo compulsivo purgativa, siempre tienen peor pronóstico las que son de tipo purgativas más que las restrictivas. Y después, bueno, las características clínicas que tiene el Kwashiorkor, que vamos a tener un edema blando con HbB positivo, puede aparecer lesiones en la piel con escoriaciones, el cabello puede ser seco y ralo, generalmente tienen el abdomen distendido con ascitis, con esteatosis hepática. Puede haber una disminución también de la masa muscular y disminución de la fuerza. Y el laboratorio que va a mostrar en este caso sí que hay una franca hipoalbuminemia, ¿sí? Bueno, hasta acá. Una pregunta. Sí. ¿Por qué tiene peor pronóstico la purgativa? Porque generalmente son pacientes, o sea, uno cuando tiene en cuenta el tratamiento de estas patologías, es un tratamiento interdisciplinario, donde no solamente se tiene en cuenta la parte clínico-nutricional, con todo lo que implica también la modificación de la conducta alimentaria y la educación nutricional, sino también que tiene un abordaje psicológico y psiquiátrico, porque la base de estas patologías justamente es esa, ¿no es cierto? Entonces, generalmente cuando uno tiene que modificar estos hábitos alimentarios, es más costoso modificar y tratarlas cuando presentan alguna conducta purgativa a que cuando son exclusivamente restrictivas. Por ejemplo, las pacientes que tienen aparte vómitos en forma muy frecuente, tienen alteraciones hidroelectrolíticas que no se ven con tanta frecuencia en el caso de las pacientes restrictivas, ¿sí? Entonces, sumado a todo el cuadro clínico y las complicaciones que tienen por su desnutrición, están todas estas causas que le producen descompensación por el tipo de actitud purgativa que tengan, y entonces eso hace que el pronóstico sea más complicado, ¿sí? Más difícil de tratarlas, y también con más probabilidad de comorbilidades, ¿sí? Gracias. Bueno, continuamos con la obesidad. Bueno, la obesidad sería el caso de la otra parte de la balanza, ¿no es cierto? Cuando esta balanza se inclina hacia la ganancia de peso, en donde hay un incremento en el porcentaje de la grasa corporal, que generalmente está acompañado de aumento de peso, y cuya magnitud y distribución de esa grasa corporal y de ese tejido adiposo condicionan la salud del individuo, ¿sí? Entonces es una alteración, implica una alteración del balance energético hacia la ganancia de peso, ¿sí?
Y la obesidad implica un componente inflamatorio, porque el tejido adiposo del obeso es un tejido adiposo disfuncional, ¿sí? En donde genera sustancias y adipoquinas que son inflamatorias, como la interleuquina 6, ¿sí? Y además, por otro lado, es un estado que lleva a una insulinoresistencia, que básicamente va a estar dado a expensas de la grasa visceral, ¿sí? La grasa visceral tiene una alta tasa de lipólisis, entonces se libera muchos ácidos grasos libres, que van a ser los responsables de la insulinoresistencia, ¿sí? Que tienen estos pacientes, y que lo va a llevar a tener esta insulinoresistencia, puede llevarlos a tener glucemias alteradas en ayunos, intolerancia a hidrato de carbono, diabetes, es decir, todos factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? Ese aumento de masa grasa puede tener una distribución androide, o una distribución ginoide. La distribución androide es la que predomina a nivel central, ¿sí? Como lo podemos ver acá, a nivel de la cintura, que es la grasa que tiene más implicancia desde el punto de vista de riesgo cardiovascular, o la distribución ginoide, que es a nivel femoroglúteo, que no tiene tanta importancia, tanta relevancia como factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? Bueno, podemos clasificar entonces a la obesidad según el índice de masa corporal, según el porcentaje de grasa corporal y según el espesor de los pliegues grasos, ¿sí? Podemos decir que el peso es aceptable cuando está, como vimos anteriormente, por encima de 18,5 y hasta un índice de masa corporal de 25, ¿sí? Y después, como habíamos visto anteriormente, los distintos clases de obesidad. A partir entonces de 30 ya hablamos de obesidad, ¿sí? Con respecto al porcentaje y a la distribución de grasa, tener en cuenta que una vez completado el crecimiento, el porcentaje de tejido adiposo en la mujer llega hasta un 20-25%, ¿sí? Y se habla de obesidad cuando es superior al 30%, y en el hombre sería normal entre el 15 al 18%, y ya se habla de obesidad cuando supera el 25%, ¿sí? Y como vimos anteriormente, la importancia que tiene la obesidad abdominal, por eso es que nosotros siempre en la consulta, en los pacientes con sobrepeso, por ahí viene un paciente que, bueno, el motivo de consulta es un aumento de peso en los últimos 3 o 4 años, lo pesamos, lo medimos, tiene un índice de masa corporal de 26,5, 27, o sea que no tiene criterio de obesidad, pero sin embargo tiene su índice de masa corporal por encima de 25, ¿sí? Entonces, en ese caso es muy importante medir el perímetro de la cintura, que es lo que correlaciona con la masa grasa visceral, ¿sí? El ideal para las mujeres es que sea hasta 80, menor de 80 el perímetro de cintura, y en los hombres menor a 94, ¿sí? Bueno, según la OMS, el perímetro de cintura se toma en el abdomen a una altura intermedia entre la cresta ilíaca y la costilla más inferior, la última costilla, y ahí se mide entonces el perímetro de la cintura, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hacemos en la primer consulta? Siempre, bueno, tener en cuenta que el paciente por ahí puede venir en forma espontánea, solicitando un plan alimentario saludable para poder lograr el peso original, o muchas veces viene derivado por el cardiólogo, por otros especialistas, ¿sí? Endocrinólogos, porque ya tienen algún factor de riesgo cardiovascular y pueden tener además sobrepeso, ¿sí?
Bueno, entonces siempre tener en cuenta la historia clínica, los antecedentes personales y familiares, si ha tenido modificaciones con respecto al peso en los últimos tiempos, y así de esta manera vamos a obtener un índice de masa corporal inicial, ¿sí? Bueno, supongamos que ese índice de masa corporal ya sea entre 22 o superior a 22, le medimos entonces el perímetro de cintura, que igual lo medimos siempre, pero en este caso supongamos que el paciente tenga un índice de masa corporal de 24, de 25, fiesta que tuvo aumento de peso en los últimos años, tenemos que medir ese en caso de que sea mayor a 30, hay que hacer un ajuste de ese índice de masa corporal. Y esto es el índice de masa corporal corregido, ¿sí? Entonces, si ese perímetro de cintura es por debajo de 80 en la mujer, que dijimos que era normal, no lo corregimos al índice de masa corporal. Si está entre 80 y 88, supóngase que es una paciente que tiene un índice de masa corporal de 30, bueno, nosotros le medimos la cintura, tiene 85, le vamos a sumar 2 puntos. Ese sería el índice de masa corporal corregido. Y por encima de entre 94 y 102 en la cintura, le sumamos 2 puntos, y por encima de 102 en el varón, le sumamos 4 puntos, y por encima de 88 en la mujer, le sumamos 4 puntos. O sea que es importante tener en cuenta cómo se modifica ese índice de masa corporal según el perímetro de cintura, ¿sí? Bueno, si nos da un índice de masa corporal corregido por debajo de 25, tiene un riesgo muy bajo. Si es por debajo de 30, tiene un riesgo bajo. Si es entre 30 y 34, tiene un riesgo moderado. Y si es por encima de 35, tiene un índice de masa corporal corregido de riesgo alto, ¿sí? Bueno, como siempre, el objetivo terapéutico en los pacientes que tengan sobrepeso, que tengan resistencia a la insulina, el objetivo fundamental es el descenso de peso, ¿sí? Entonces, tratar de que si estos pacientes tienen un riesgo elevado, reducir el índice de masa corporal por lo menos en 3 unidades, ¿sí? Bueno, esto fue todo. No sé si, muchas gracias a todos por escucharme. Y bueno, no sé si quieren quedan unos minutitos, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Doctora, yo le quiero hacer una consulta. Sí. ¿La diabetes entraría como causa de desnutrición secundaria o malnutrición secundaria, por ejemplo? Bueno, la diabetes puede estar, la diabetes tipo 2, por ejemplo, puede estar asociada con lo que es el sobrepeso y con lo que es la obesidad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de, o sea, la finalidad de hablar de malnutrición es que malnutrición, uno por ahí dice malnutrición y se imagina al paciente desnutrido, ¿no es cierto? No, claro. Pero lo importante es reconocer que el paciente que tiene una obesidad grado 1, que tiene, digamos, sobrepeso y que ya tiene alguna alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, es un paciente donde desde el punto de vista de lo nutricional hay que actuar en forma, digamos, precoz, ¿no es cierto? Porque sería una forma, digamos, de nutrición no adecuada y que le va a condicionar una patología, lo mismo que le pasaría al desnutrido, ¿no es cierto? Y por ejemplo, con respecto a diabetes 1, que son como pacientes muy flacos, que tienen polifagia. Pero la diabetes 1, entonces, en ese caso sería, digamos, por el mecanismo de descompensación que tiene Claro. El paciente con diabetes, ¿no es cierto? Pero no es que vamos a encuadrar, digamos, a un paciente que adelgaza diabético
a la malnutrición. Podemos decir Claro, que es un paciente que clínicamente no está bien controlado. Pero sí, por ejemplo, muchas veces cuando vienen las pacientes a la consulta con cuadros de peso bajo, algún trastorno de la conducta alimentaria restrictivo, por ejemplo, la idea que por ahí tienen estas pacientes es que el que está con sobrepeso o el gordo es sano y el que está desnutrido está enfermo. Y en realidad no es así. El paciente que tiene sobrepeso u obeso también está propenso a tener patología, y es una patología que hay que actuar también, como les decía anteriormente, en forma precoz, ¿sí? La malnutrición hace referencia a eso. Por eso la idea de cuando uno empieza a tratar a las pacientes con anorexia, que muchas veces las mismas familiares vienen y dicen, es que está muy flaquita, y bueno, estaría bueno que engorde un poco más. No, la idea no es que engorde, la idea es que tenga un peso que le permita ser saludable, porque de hecho hay muchos pacientes delgados, constitucionales, que son saludables, ¿no es cierto? Entonces, la idea de malnutrición encuadra justamente eso, que no por estar con sobrepeso es un paciente que va a ser más saludable, o por ser obeso va a ser más saludable a que si estuviera desnutrido, ¿sí? Claro, perfecto. Súper claro. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta. ¿Algo que quieran comentar? Sí, podríamos repasar los primeros índices que dijo, que había unos índices al principio y no nos llega a copiar de unos índices. Unos índices, a ver. Antes del IMC. Sí, ya sé. ¿Acá? Me parece que era anterior a eso. Doctora, de paso, Debe ser la primera. ¿le podríamos pedir si le da las diapositivas a las secretarias? Bueno, después lo hablamos, ¿sí? Dale, muchísimas gracias. Sobre el gasto, no me va a salir, pero ¿La masa unos índices del grasa? gasto, Me unos parece que índices está diciendo el requerimiento energético, gasto metabólico basal. exactamente, sí. No, ya sé lo que decir. Esto, acá. Claro, sí. Claro, esto es cómo se compone el gasto energético total, ¿sí? Entonces, 60-70% es el gasto energético basal, que es lo que le permite al individuo mantener las funciones de sus órganos y sistemas, ¿sí? En condición de reposo y de ayuno. El efecto térmico de los alimentos es un 10%. Y el gasto de actividad física entre un 15 a un 30%. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Bueno, y recuerden, así como correlato final, la importancia siempre de medir el perímetro de la cintura, que eso se correlaciona, porque por ahí ven un paciente que tiene un índice 24, 25, era un paciente que habitualmente manejaba un índice de 22, y ustedes dicen, bueno, tiene un índice de 24, es normal, y sin embargo le miden la cintura y tiene una cintura de riesgo. Entonces en ese paciente también ya hay que empezar a implementar medidas higiénico-dietéticas, empezando fundamentalmente por la actividad física y por el plan de alimentación, para tratar de justamente prevenir que eso avance y que se convierta en un obeso, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En pacientes que tienen mucha masa muscular, no sé, gente que, no sé, que entrena mucho o alguien que se dedique a eso, si el IMC da muy alto, ¿también se puede corregir con los pliegues o es solamente en pacientes con el perímetro de la cintura? No, es solamente para el perímetro de la cintura, ¿sí? Ok, gracias. Se utiliza el perímetro de la cintura, sí.
Bueno, no sé si... ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, gracias, doctora. Bueno, doctora, muchísimas gracias, como siempre. No, por favor, y para lo que necesiten, siempre es un gusto para nosotros poder, poder trabajar en equipo y colaborar juntos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, buen doctora. día. Gracias. Bueno, Gracias, doctora, doctora. muchas gracias.